estos minutos, de esta intervención inicial suya, le daríamos la palabra en orden alfabético a cada una de las consejeras y de los consejeros para que cada uno durante 8 minutos formulen la pregunta, las preguntas que consideren, y dentro de esos mismos 8 minutos usted se sirva de darle respuesta. Entonces, sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra, maestro. Muchas gracias a todos integrantes, honorables integrantes del Consejo Judicial Ciudadano. Agradezco en primer término su presencia en esta parte de la convocatoria tan importante de seleccionar, la labor tan importante de seleccionar a la terna que va a ser propuesta al. En segundo término, quisiera también agradecer la presencia de quienes a través de los medios electrónicos nos escuchan y que agradezco también la presencia de los demás participantes aspirantes a este proceso de selección. Estoy convencido de que se han atendido los méritos de formación de los candidatos, lo que facilitará la imparcialidad y la autonomía y la importancia en la designación del futuro fiscal. En particular, me adhiero plenamente al principio de igualdad de oportunidad, toda vez que los aspirantes al cargo, me parece, han sido evaluados de manera objetiva y por ello me congratulo. Mi nombre es Saúl Barrita Mendoza. Gran parte de mi vida pues la he dedicado a los procesos electorales que desde luego como ciudadano que he participado en elecciones desde 1991, durante todo este tiempo he acumulado habilidades administrativas, académicas, técnicas y jurídicas orientadas precisamente a la materia electoral. Por ello, estoy convencido en participar como aspirante a la fiscalía o al fiscal especializado en materia de delitos electorales. En ese sentido, conozco la importancia de las elecciones y la responsabilidad de la ciudadanización de los órganos electorales en quienes recae esa poderosa acción que se le concede a los ciudadanos, hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro, moreno e indígena, para elegir a sus gobernantes. Enseguida voy a exponer lo que en términos democráticos vamos a considerar que en esta selección pues es muy importante. Entonces, en consecuencia, hoy nuestra democracia y nuestro sistema político enfrenta un gran reto de dimensiones mayúsculas. Estamos frente a un contexto de elección que ha sido denominada como la más grande que va a vivir en ese contexto de elecciones nuestro país en términos cuantitativos y cualitativos. Cabe recordar que la democracia y las elecciones en nuestro país han sido la piedra angular de la sociedad, la puerta que abre las puertas para generar nuevas instituciones democráticas como la que hoy nos ocupa, y actualmente pues son la mejor forma para que los ciudadanos de la Ciudad de México busquen y encuentren representación material y política mediante el pacto social entre gobernantes y gobernados. Bueno, como todos sabemos, la Ciudad de México pues está en el centro sureste del país, tiene aproximadamente 1,512 kilómetros cuadrados, situados en la parte suroeste del Valle de México, limita al norte y al oeste del Estado de México, con el Estado de México colinda, y al sur con el Estado de Morelos. En ella se asientan pues 16 alcaldías, 1,425 colonias aproximadamente, distribuidas en 27 distritos electorales uninominales, y se fracciona en aproximadamente 5,529 secciones electorales, en las que en ellas también se desagregan un promedio de 12,624 casillas, que es el dato de la elección inmediata anterior. Entonces, es una situación muy importante. Vamos a tener unas elecciones principalmente muy importantes en la Ciudad de México, que tiene que ver con la elección de las 16 alcaldías. En esta ocasión ya se desagregan también 204 concejalías y los 66 escaños del Congreso local, en donde vamos a encontrar una lista nominal de aproximadamente 7,674
7,674,204 ciudadanos inscritos en la lista nominal. A nivel nacional se dimensiona esta cifra, tenemos un promedio de 90 millones aproximadamente de ciudadanos inscritos en la lista nominal. De tal manera que es un dato muy importante porque tenemos ya la intervención también de un esquema de sistema de partidos muy plural, en donde 8 partidos son los que van a participar en esta contienda, que es Morena, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. Buscarán precisamente en esta elección también la posibilidad de la reelección, y por esta única ocasión también en la Ciudad de México, no por única, a partir de esta elección se va a elegir un diputado migrante. En términos generales, se competirá por más de 21,368 cargos de representación política en los comicios más grandes que han sido catalogados así para la Ciudad de México, digo, para el país, y obviamente que repercute en la Ciudad de México. Tenemos una fiscalía que es de nueva creación de acuerdo a la Constitución, y vamos a presentarla cómo se debe de implementar. La eventual implementación de una fiscalía especializada de investigación para atención de los delitos electorales deberá trabajar en ejes de acción principales y en temas de atención prioritarios. No cabe duda que estamos frente a una materia que a veces tiene grandes impactos sociales por los delitos que son provocados por los sujetos activos o pasivos y que en ellas intervienen y que son de relevancia, aunque se trate de delitos electorales del orden común, pero que también guardan conexidad con los procesos electorales federales, como va a ser en los siguientes comicios, que van a ser concurrentes. No olvidemos que en esta materia de delitos electorales en mucho tiempo pues se ha callado, y lo obvio, ¿no? Aunque de repente pues también se ha olvidado todos aquellos de delitos electorales que se cometen y se han disimulado o se han desdeñado. En consecuencia, se debe tratar de una fiscalía con una integración y atribuciones de vanguardia, que se ajuste al nuevo marco regulatorio, a una eficiente procuración de justicia, al trabajo en materia de prevención de delitos electorales, desde luego que sean garantes de la tutela judicial a que se refiere el voto en particular, con sus características de la secrecía del voto, de la libertad, de la universalidad, de un voto intransferible. ¿Sí? Me parece que ese es el rumbo que debe de tener, y sobre todo el blindaje a que se refieren las conductas típicas y antijurídicas que se han ido describiendo ya en nuestro marco normativo, y con esas características debe ser garante de la legalidad de las elecciones en la Ciudad de México, atribuciones que esta fiscalía habrá de cumplir para generar confianza en nuestra sociedad. A continuación, vamos a ver cuáles son las características principales que debe tener esta fiscalía. En mi percepción, debe tener características, primero, administrativas. Administrativas que tienen que ver con los temas prioritarios de, uno, la fiscalía deberá contar con autonomía técnica y de gestión. Estará facultada para prevenir, investigar y perseguir las conductas tipificadas como delitos electorales en el marco de la legislación vigente. 2, garantizar la legalidad, la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones locales en los casos que resulten de su competencia. Deberá plantear la legalidad de los procesos electorales en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Deberá realizar diversas acciones homologadas a la instancia federal en materia de prevención del delito y de capacitación a los sujetos susceptibles de la comisión de delitos electorales. También entablar programas de difusión donde se deberán... Maestro Barrita, perdón que le interrumpa, le pediría que concluyera, por favor. Sí. Ya tendrá usted posibilidad de ampliar sus conceptos durante las entrevistas, por favor. Disculpe. Ok, gracias. Bien, en términos generales necesita una fiscalía, acciones principales, medidas importantes que tienen que tener
que ver con la atención prioritaria y que tiene que ver con el trato desde que se presenta la denuncia hasta la posible investigación indagatoria, la comprobación de los hechos delictivos y hasta su posible estar atentos en el seguimiento de su posible sanción. Es la percepción que yo tengo de una fiscalía moderna para atender delitos electorales en la Ciudad de México. Muchas gracias, maestro. Damos el uso de la palabra al consejero Manuel Canto Chac para que formule sus preguntas y tenga, puede responder el maestro Barrita en un tiempo de 8 minutos, por favor. Buenas tardes, maestro Barrita. Pues estuve viendo con atención y con interés el ensayo que usted elaboró sobre la implementación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y un punto sobre el cual me gustaría nos ampliara su punto de vista de cómo haría para implementar, es en lo relacionado a las acciones de prevención. Usted señala diversas acciones de prevención, todas ellas ubicadas en el marco de proporcionar información a la ciudadanía y a los diversos actores. Pero más allá de eso, ¿habría otras acciones preventivas para evitar justamente la comisión de delitos electorales, más allá de la información? Sí, me parece que, muchas gracias por su pregunta, me parece que en este contexto en el que hemos vivido actualmente los procesos electorales es un tanto cuanto complicado y complejo el poder comprobar los delitos electorales que se cometen. Los partidos políticos, los actores políticos, llámense ciudadanos, llámense funcionarios electorales, funcionarios partidistas, ministros de culto religioso, en la práctica pues se han escapado conductas que son típicas y antijurídicas de acuerdo a nuestro marco regulatorio, y en el que deberíamos de tener un vigilante en cada uno de, digamos, de los centros religiosos, en cada uno de las casillas, en donde se pudiera estar atento de la atención pues de las conductas que pueden resultar delictivas en materia electoral. Sin embargo... Perdón, pero a lo mejor no expresé bien la pregunta. No es cómo hacer para sustanciar el delito, sino para prevenir su comisión. ¿Cuáles serían las estrategias más allá de la información para prevenir la comisión de los delitos electorales? Ok, muchas gracias por su pregunta. Una de las estrategias muy importantes que tiene que ver para la tutela judicial de los delitos electorales en favor de los justiciables, pues tiene que ver con la capacitación. O sea, una capacitación previa en materia de prevención de delitos a los funcionarios partidistas, funcionarios electorales, funcionarios públicos y a la ciudadanía en general. Tener unos centros de capacitación permanente, que la gente conozca qué son los delitos, porque en realidad de repente no se conocen esos delitos y tenemos esa prioridad que de antemano para prevenirlos debe de haber una posibilidad de capacitación permanente, de difusión permanente, más allá de lo que se establezca en los dípticos, carteles, en las páginas electrónicas. Debemos de tener la capacitación permanente en materia de prevención del delito, obviamente con los delitos del marco regulatorio. El marco regulatorio es muy amplio. Tenemos una ley general de delitos electorales, contamos también con un código penal federal. El Código Penal Federal regula las conductas que se cometen, no solo con las personas que tienen que ver o que son susceptibles de cometer delitos electorales, sino también con todo lo que se utiliza como documentos y materiales electorales y que tiene que ver con las boletas, con las actas de jornada, de escrutinio y cómputo, con las urnas, las mamparas, todo lo físico que se utiliza y que es susceptible también o motivo de la comisión de un delito electoral. En consecuencia, esto es lo que se tiene que hacer para prevenir, digamos, de manera eficaz los delitos. Anticiparnos a el que la gente conozca, porque actualmente tenemos ya en nuestra legislación penal de la Ciudad de México, en su artículo 351 al 360 ter, tenemos ese desglose, pero además los nuevos tipos de delitos que se pueden cometer en los procesos electorales a través de las consultas populares. Entonces, hemos ido avanzando en ese tipo de regulación
que yo pienso que es muy importante, no solo, como bien lo apunta, usted es no solo difundirlo, sino también capacitarlo, llegar con los justiciables y decirles esto es lo que puede ser delito electoral. Es cuanto. Muy bien, muchas gracias. Por mí es suficiente. Muchas gracias. Consejero Gustavo Escalante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Maestro Barrita, muy buenas tardes. Estuve revisando la idoneidad a través del estudio de su currículum y de los 174 documentos que apoyan el mismo para ver la experiencia. Desde luego tiene una experiencia académica notable y en materia electoral, pues si las cuentas no me fallan, estuvo 21 años, más de 20 años en el Instituto Electoral del Estado de México. Sí. Lo cual lo debe de haber llenado de experiencia y de capacitarlo en materia electoral para este reto. ¿Cuáles fueron durante esos más de 20 años sus principales aprendizajes y aportaciones? ¿Y cuál es su experiencia en materia de procuración de justicia? Por favor. Muchas gracias, consejero. Efectivamente, en estos 21 años que hemos estado en la labor electoral, intermitentemente, tanto en los órganos electorales, tanto a nivel local como a nivel federal, pues nos dimos cuenta de un gran aprendizaje porque los cargos fueron muy distintos y desde el manejo de los recursos financieros, materiales y administrativos y de recursos humanos que se utilizan en un órgano electoral, hasta la capacitación. Fui vocal de capacitación en donde se interpreta no solo lo que tiene que ver con la materia electoral, sino que se hace un aprendizaje desde en términos constitucionales de la materia. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de ver de frente, digamos, los delitos electorales que se cometen. Desde un camión donde vienen llevando los paquetes electorales a las casillas, en donde se quejan de un ciudadano que por ir acomodando un paquete electoral, pues ya la gente lo quería linchar con el pretexto de que estaba internando boletas al paquete, ¿no? Entonces, hay que ir a ver, hay que ir, y eso tiene que ver con la denuncia que de repente se puede hacer, porque en los ministerios públicos de repente no están capacitados para recibir las denuncias en materia electoral. De tal manera que en ese día de la jornada electoral, este ciudadano no pudo ser atendido durante toda la noche hasta el siguiente día para poderle decir que no era competente el órgano electoral local, el Ministerio Público que atendía en ese momento el asunto. Entonces vivimos de cerca no solo ese caso, muchísimos casos en los que se pudo ver que algo que está sucediendo en materia de administración y procuración de justicia en materia de delitos electorales, en la tutela sobre todo del sufragio, pues hemos visto que los actores políticos, lo decía, han modernizado su actuar, han sofisticado su actuar, de tal manera que es un poco complicado determinar cuándo, sobre todo poder comprobar los delitos electorales. Entonces, es ahí donde debemos aterrizar la expertise para ir minando ese camino, ir solventando lo que puede ser una tutela judicial del voto, por ejemplo, en sus características de ser universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, y que a la par necesitamos de ese organismo que los informes que hemos tenido en el Poder Judicial de la Ciudad de México y a nivel federal, en ninguno de los temas de los informes tocan el tema de delitos electorales. En el proceso del año pasado, de 6 gobernaturas, la FEPADE solamente tuvo 72 averiguaciones previas, ¿sí? Que fueron acreditadas. Ahora, en esta elección que vamos a tener, pues nos da el conocimiento, la expertise que tenemos para sobredimensionar o a la mejor dimensionar en la realidad cuántas denuncias se pueden promover en este proceso electoral de amplias dimensiones, ¿no? Que es el más grande de México. Entonces, es ahí donde vamos a aterrizar el conocimiento, pero debemos materializarlo. Algo de lo que no hemos encontrado es cómo hacemos amigable esa cultura de la denuncia para que el ciudadano
las organizaciones, las personas jurídico-colectivas tengan esa confianza de ir y depositar su denuncia, ¿no? En los 3 medios que se pueden implementar. Uno es a partir de una denuncia de manera electrónica a través de un chat, a través de donde se dé orientación jurídica, donde se tenga un formato de denuncia, ¿sí? Donde podamos también tener las instalaciones para que de manera presencial se puedan hacer las denuncias correspondientes y desde luego a través de un correo electrónico y de un chat y obviamente el servicio telefónico que son necesarios. Entonces, esa es la cuestión, pero también se han implementado los esfuerzos para promover unidades móviles, llegar a las zonas con ministerios públicos a donde se está teniendo cuenta de los hechos delictivos, donde se están cometiendo delitos electorales. Entonces, ahí tiene que ver con la Procuración de Justicia los acuerdos de colaboración consagrados en el artículo 119 constitucional, en donde tengamos esos convenios de colaboración para la persecución de los delitos, para la investigación de los delitos, para la integración de las carpetas con los medios probatorios suficientes y que podamos tener puntualmente interactuar con las otras autoridades que son vinculantes en materia electoral. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, consejero Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, consejera María del Carmen Fernández Alonso. No escucho, consejera. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Muy buenas tardes, maestro Barrita. Buenas tardes. Yo quisiera saber si en su opinión el artículo 20 de la Ley General en materia de delitos electorales, denominado delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿le parece exhaustivo? Es decir, si tiene las causales que se pueden presentar para que se cometa ese delito, o usted tendría algunas propuestas sobre el tema. Y entonces, en ese caso, ¿cuál sería su orientación política, su orientación y su política de género para hacer las propuestas? Muchas gracias, consejera. Efectivamente, el fundamento que se alude de los delitos electorales, pues son de nueva generación. Estas conductas que de repente se encuentran en los partidos políticos y que ya hemos visto porque han salido a la luz pública, el caso de las Juanitas, el grupo de diputadas del Partido Verde, me parece que renunció de manera masiva para poder asignarle su cargo al propietario o al hombre, ¿no? En términos de género, es lo que se ha establecido. Entonces, el tema de violencia política de género es un tema que ha sido, digamos, en la lucha por parte de la participación de las mujeres en la vida pública, pues ha sido tal que ya tenemos en el Congreso de la Unión una paridad de género. De hecho, así se llama la legislatura de la paridad de género. En estos términos, creo que las mujeres y los hombres han ido ya avanzando en este tema. Sin embargo, el análisis que se hace en cuanto al género, todavía tenemos una concepción muy, digamos, diferencial y desproporcionada en favor del hombre, ¿sí? Las mujeres les ha costado mucho trabajo acceder a los cargos públicos, a las funciones públicas, porque no han tenido esa libertad, digamos, de poder incursionar en estos ámbitos. Lo vemos desde el ámbito laboral, de la función individual y de la función pública, en donde no se ha podido aterrizar ese andamiaje constitucional en donde a las mujeres se les considere en términos igualitarios, en términos de oportunidad igualitarias para poder acceder al servicio público, a los cargos de representación popular. Entonces, hace poco hubo un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que todo aquello que favorezca a la participación de la mujer debe ser, digamos, en ese sentido, tomado en cuenta.
para que las mujeres puedan, sin ningún contratiempo, poder acceder a los cargos públicos. Recuerdo el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, que habiendo ganado las elecciones en la Sierra de Oaxaca, pero por cuestiones de usos y costumbres, no la dejaron llegar a ser alcaldesa. Después ya pudo ser, me parece, diputada en el ámbito local, pero es un terreno todavía en donde tenemos que avanzar mucho. En lo particular, la Fiscalía, si podemos, digamos, tenemos esa oportunidad de poder estar al frente, podríamos tener programas de capacitación en términos de violencia política de género, y obviamente que ya el catálogo que se expresa en el Código Penal de la Ciudad de México habla también de la violencia política de género. Lo mismo sucede con el Código Penal Federal. Entonces vamos a tener una situación que me parece que sí podemos ir avanzando. Me apareció algo en la pantalla, no sé si es normal, pero bueno, ese es mi punto de vista: apoyar en todo, en la capacitación, en la difusión permanente sobre la igualdad de género, y evitar en todos los sentidos la violencia política de género en la Fiscalía para Atención de los Delitos Electorales de la Ciudad de México. Muchas gracias. Sí, efectivamente apareció algo en la pantalla, pero bueno, seguimos con la sesión. Siempre en el orden alfabético sería mi turno de formularle, maestro Barrita, su servidor Jorge Fernández Sousa, de formularle una pregunta, un cuestionamiento. En su experiencia, esta experiencia que en materia electoral, tanto en la parte académica como en la experiencia en sí, ¿qué importancia tienen los derechos electorales el desvío de recursos públicos por parte de servidores públicos para favorecer o para alterar el proceso electoral? Y en este caso, ¿cuál es la responsabilidad penal? ¿Cuál es la responsabilidad penal? Y ¿cuál sería la diferenciación con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que incurran en algún tipo de anomalía jurídica en materia electoral? Gracias. Muchas gracias, consejero. En este tema es muy importante porque es parte de las conductas que se han tratado de ir, digamos, sancionando. El artículo 356 si no mal recuerdo, del Código Penal, establece unas medidas ejemplares precisamente para la comisión de estos delitos de los funcionarios públicos, ¿sí? Y me parece que va del orden de 1 a 15 años, de 1 a 15 años de prisión. Entonces es lo que más se sanciona, y obviamente que los funcionarios públicos tendrían que pensarlo 2 veces al momento de cometer estos delitos. Es muy fácil, obviamente no solo se sanciona la cuestión del mal manejo de los recursos públicos, sino también los bienes que se ponen a disposición de los candidatos o de los precandidatos, pero también se tiene que tomar en consideración los recursos de procedencia ilícita, que también los consagra el propio Código Penal. Entonces, en este nuevo andamiaje, la Fiscalía se tendría que ajustar a estos nuevos tipos penales que tienen que ver con las conductas típicas y antijurídicas que cometen los funcionarios públicos y los servidores públicos. Es cuanto. Muchas gracias. Consejera Arely Fonseca, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado Barrita. Bienvenido y mucho éxito. Al inicio de su exposición, usted comentaba algunas líneas muy importantes respecto de la ciudadanización de los órganos electorales, de la importancia que esto tiene y justamente de la inclusión de todo hombre, mujer, indígena, cualquier tipo de persona. Si pudiera comentarme cuál considera que son las principales barreras de acceso a grupos situados en posición de vulnerabilidad para que los procesos electorales puedan llevarse de una manera efectiva y evitar la comisión de delitos, principalmente cuando atendemos a grupos situados en posición de vulnerabilidad por situación de pobreza, por
condición de género, etcétera. Si pudiera darme algunas de estos datos de acuerdo a su experiencia y qué acciones tomaría para prevenirlo, justamente como bien decía una de sus líneas principales, y después, en su caso, para sancionarlo. Por favor. Muy bien. Sí, efectivamente, la tutela efectiva del voto es muy importante en los grupos vulnerables, toda vez que son susceptibles de la compra y coacción del voto. Es decir, en los grupos vulnerables, digamos, se ha cimentado más la compra de votos por su condición de pobreza. Esa es una situación que no se ha podido, digamos, contrarrestar porque a los grupos, ya saben, de repente se les ha regalado despensas, de repente se les ha regalado pantallas, de repente se les ha regalado tarjetas con dinero, etcétera. Entonces, es una cuestión muy importante que por eso decía yo en una de las líneas estratégicas, debemos fomentar la cultura de la denuncia, ¿sí? Si bien es cierto que ya ha habido algunos esfuerzos en la materia, sí es importante ir combatiendo este tipo de, digamos, de sometimiento a la población al voto, porque no es posible que se esté, digamos, lucrando con la pobreza, no tanto por el voto, sino con la pobreza. Es imposible ahorita en una situación como la que nos encontramos que la sociedad no tenga o no pueda recibir una despensa, a lo mejor con insumos muy, muy pobres o muy diminutos, en el sentido de que no vengan con despensas, digamos, abastecidas para poder comprar el voto, ¿no? Esa práctica se sigue haciendo, pero se tiene que denunciar. Lo que tenemos que hacer es ir a las poblaciones de los grupos vulnerables, inclusive una propuesta innovadora sería que en su propia lengua a los grupos vulnerables se les pueda decir, inclusive en las páginas de la propia fiscalía podrían estar en diferentes idiomas y en diferentes dialectos esta cultura de la denuncia que tiene que ver con el tratamiento que se le puede dar a los grupos vulnerables. Entonces, yo creo que sí se debe aún en todo caso, no debe haber distinciones de sexo, color, raza, género, para poderles hacer llegar el conocimiento de prevención del delito, de una cultura de la denuncia y de que lo que se está haciendo, pues se está haciendo mal, ¿no? Todavía vemos por las calles recogiendo credenciales de lector, todavía vemos por las calles recogiendo copias de credencial de lector por intercambio de programas sociales, por intercambio de alguna dádiva o promesa. Entonces, esa es la cuestión que se tiene que analizar. Entonces, es una capacitación permanente, acudir a los barrios, a las rancherías, a las poblaciones, para ir preparando a la gente y decirle, mira, esto puede ser delito electoral. Si te regalan una despensa por un voto, si te regalan una pantalla por un voto, si te ofrecen un trabajo por un voto, bueno, no lo debes hacer porque puede ser susceptible de la comisión, estar inmerso en la comisión de un delito electoral. Es cuanto. Gracias. Aún tengo un poco de tiempo del que disponemos. La pregunta un poco más en concreto, supongamos, ya arrancó el proceso electoral, ya iniciamos. Estamos en época de lluvias, llegan a una colonia pobre donde los techos son de lámina, ya les están regalando láminas, por poner esto. Muy bien, llegamos, capacitamos, platicamos con la gente, le decimos que deben denunciar si les están regalando estas láminas a cambio de su credencial de lector o del voto. Por lo pronto la gente ya está resolviendo su problema, ya está pudiendo techar sus casas y demás. Perfecto, ellos ya están resolviendo esta situación, pero la comisión del delito puede estar presente. ¿Qué haría usted ya en un caso así concreto? ¿Qué hacemos? La gente, perfecto, ya denuncié, y luego, ¿esto en qué va a beneficiar o no la cultura ciudadana, la democracia en mi país? ¿Cómo hacemos que esto se refleje de esta manera? Es un reto mayor, sin duda. Claro. Muchas gracias, consejera Arely. La cuestión es muy importante y su pregunta en estos momentos, porque puede suceder y estamos frente a un contexto de amplias dimensiones,
por la cantidad de elecciones y los cargos que se van a elegir, aproximadamente 21,000 cargos. Entonces, esa es una cuestión de movilidad tan intensa en donde todo este tipo de conductas se pueden en un momento dado llevar a cabo, ¿no? De esto de regalar y de tener y de tal. Pues sí, es una cuestión que no hemos podido contrarrestar. Sus efectos han sido nocivos para la democracia mexicana, pero lo que se debiera hacer en un momento dado ya frente a un contexto de estas hipótesis, lo que podemos es endurecer. A veces parece que es imposible, pero el endurecimiento de los tipos penales, de las conductas y de las nuevas conductas que se están generando, pues no se está castigando de la manera oportuna y de manera eficiente. ¿Por qué se cometen los delitos? Porque también la responsabilidad penal no es tan dura, tan fuerte. Simple y sencillamente tenemos en nuestro Código Penal de la Ciudad de México penas que la mayor, como lo comentaba, es de 15 años de cárcel. Obviamente allí el término medio aritmético no opera, no podría salir en libertad el delincuente, pero en los demás delitos tenemos sanciones que no rebasan los 10 años. En consecuencia, cualquier delincuente que cometa ese tipo de delitos podría estar libre en las calles y no ser sancionado por esos delitos que comete. Yo creo que aparte debe ir acompañado con estas medidas extraordinarias. Uno, el endurecimiento de las penas. Dos, quizá en el marco regulatorio debemos estar más atentos para que las penas sean un poco más fuertes, ¿sí? Quizá no lleguemos al grado de establecer los 70 años que se circunscriben para los secuestros, pero sí medidas más fuertes para que la persona susceptible de cometer el delito lo piense 2 veces. Entonces yo creo que sí debemos tener un marco regulatorio más acorde con la realidad, ¿sí? Porque se cometen los delitos y no pasa nada. Entonces eso es lo que debemos hacer y estar más atentos en estos temas. Es cuanto. Bien, gracias. Consejero Manuel Fuentes Muñiz, por favor. Bienvenido, maestro Saúl Barrita. Realmente para nosotros es muy importante que usted como primer aspirante nos pueda responder una serie de inquietudes que tenemos. Dígame usted concretamente actualmente a qué se dedica. Actualmente soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Imparto la materia de Administración de la Justicia Social en la División de Estudios de Posgrado en la especialidad de Administración y Procuración de Justicia. Oiga, ¿usted ha tenido o tiene algún conflicto de interés para poder aspirar a su cargo? No, desde luego que ninguno. En mi currícula hemos estado, siempre de parte de la ciudadanía. Por eso mi estancia en los órganos electorales no me permite tener ningún vínculo ni partidista, ni de la función pública, ni de ninguna índole. He sido siempre, y mi conducta ha sido con los principios rectores que han regido la actividad electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo y desde luego la máxima publicidad. Por eso me atreví a mandar toda mi documentación de mi trayectoria. ¿Usted en su ejercicio profesional ha laborado, trabajado para algún partido político? Ninguno, para ningún partido político en todos estos años, como se puede observar en mi currículum. No he tenido yo ninguna otra actividad que no haya sido o la academia o la impartición de cursos o estar inmerso en los procesos electorales, que son mi pasión. ¿Algún juicio familiar penal que esté en curso en su contra? Ninguno, que yo sepa. De los medios de prueba en materia electoral, ¿cuáles usted considera que en su caso de usted ser legislador, cuáles serían las medidas legislativas que propondría para mejorar esos medios de prueba en materia electoral? Bueno, en materia electoral, pues están, digamos que establecidos todos los documentos públicos electorales, están las videograbaciones, están las cuestiones, los audios,
pues todo aquello, las fotografías, que pueda demostrar digamos, la verdad histórica de los hechos. Desde luego que hay que tomar nota de los acontecimientos, de cómo se presentan en tiempo, modo, lugar, circunstancia, y que sean debidamente probados, inclusive testigos, ¿no? Que se presenten para los casos, y con esos elementos probatorios, me parece que es importante que toda la gente que es conocedora de un delito electoral con ciertas características, pues debe saber que debe tener todos los elementos para probar. Una pregunta más. Sobre aportaciones a partidos políticos, aportaciones ilícitas, ¿estas cómo se pueden acreditar? ¿De qué manera? Las aportaciones a los partidos políticos no es posible. Bueno, hay un órgano que es de fiscalización en los órganos electorales, de tal manera que esta cuestión de los informes fiscales a través de sus órganos de fiscalización que tienen los propios órganos electorales, tanto locales como federales, pues tienen la capacidad de revisar los gastos ordinarios y los gastos que realizan en gasto corriente los partidos políticos, y que pueden en un momento dado, como ya se ha exhibido de manera pública, poder contratar documentos que son facturas falsas, ¿sí? O facturas alteradas, ¿sí? O inclusive hasta en los mismos costos. Sí, le pido que sea más concreto. ¿Cómo poder acreditar esta cuestión de aportaciones ilícitas? ¿De qué manera usted como fiscal lo podría hacer? En el caso de nosotros tendrían que presentarnos las pruebas. Nosotros no podríamos de oficio ir directamente sobre un partido político para hacer investigación, digamos, de manera general, si no hay por medio una denuncia, acusación o querella. Sí, y en ese contexto deberíamos de estar atentos a los informes de fiscalización que emiten los órganos electorales, pero también que se cruzan con la unidad de inteligencia financiera, en donde se puede detectar que pueda haber movimientos, digamos, de cantidades que no son precisamente observables para las personas jurídicas colectivas. Gracias. Una última pregunta. En su conocimiento, ¿cuál es el grado de impunidad en materia electoral que existe en general en nuestro país? Pues mire, la cuestión que yo he observado, sí hay una dimensión mayúscula. El grado de impunidad que tenemos en los procesos electorales, lo decía yo, he participado, he estado en las calles, inclusive recorriendo las casillas electorales, y ves mucha corrupción, ves mucha movimiento de carácter ilícito, ves camionetas con despensas en las calles cercanas a las casillas, ves locales donde se están entregando dinero, y no es posible acercarse, ¿eh? Hay situaciones que están muy deliberadamente están actuando en contra del voto. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante, porque no podemos en un momento dado tener esta posibilidad frente a un grupo violento, a un grupo del crimen organizado que de repente pues invaden las calles en la época electoral. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, consejero Carlos Heredia Subieta, por favor. Gracias. Maestro Barrita, bienvenido, buenas tardes, soy el consejero Carlos Heredia. En su presentación inicial con nosotros esta tarde, menciona usted que se elegirá un diputado migrante. Sé que la decisión del tribunal es muy reciente, apenas está instrumentando la forma en que se hará operativo esto. El Instituto Electoral tiene que, digamos, tomar el asunto en sus manos. Habrá todavía varios pasos hacia adelante, pero mi pregunta muy concreta, maestro Barrita, es ¿cómo avisora usted que eventualmente un fiscal para delitos electorales podría actuar en el caso de ese diputado o diputada migrante? ¿Cómo imagina el entramado en donde el fiscal, en qué tendría competencia, etcétera?
Sé que todo esto, la mayor parte está por hacerse, por eso le pido a usted que haga un ejercicio jurídico, un ejercicio de tratar de construir este escenario que es completamente pionero y novedoso. Sí, perdón, a reservas de que se pasmó un poquito la pantalla, no puse atención bien en la pregunta, pero pues me imagino que es sobre el contexto desde la convocatoria, ¿no? Desde la convocatoria, el tratamiento que le van a dar, quién va a ser susceptible. Lo mismo estaba pensando precisamente cuando leí esta innovadora propuesta. Entonces, realmente... Sí, esa es mi pregunta, correcto, esa es mi pregunta. Sí, es una de la convocatoria, de qué ciudadano, de qué país o cómo considerar la palabra migrante para poder inscribirlo a un congreso de la Ciudad de México. ¿Sí? Es una situación que tendría que ver con una convocatoria, desde luego, ver el perfil que se le va a colocar para que pueda ser aspirante a cuáles serían las condiciones de esa calidad de migrante que se puedan considerar para poder estar compitiendo, y desde luego que como una situación innovadora, pues tendría que ser también pues parte de la procuración de la justicia, porque tendría que ver con la tutela judicial de la candidatura de una persona migrante. ¿Sí? Entonces, es muy importante que la Fiscalía también pueda tomar en cuenta ese tipo de situación y de elección, y ver en qué terreno podemos estar al momento de cumplimiento de los requisitos, al momento de su candidatura, al momento de ya ejercer el cargo, ver la posibilidad de que es un personaje que va a estar en un congreso del cual pues yo creo que desconoce, porque para ser diputado pues debe conocer su realidad, ¿no? Del país, o por lo menos la realidad del país a donde asiste. Entonces yo creo que sí es una cuestión que no debe ser ajena a la labor que realice la Fiscalía Especializada para atención de los delitos electorales. El trato debe ser igual, humanitario, respetuoso y sobre todo tutelando desde luego su candidatura, tutelando también sus derechos que en un momento puede adquirir como diputado migrante. Si me permite, Jorge, ¿tengo tiempo? Sí, hay unos minutos. Gracias. Como jurista le quiero preguntar, maestro Barrita, usted como jurista, entiendo que la figura de diputado migrante se establece para personas que que nacieron en la Ciudad de México, pero viven en el extranjero. Es correcto. Es correcto. Estamos en esta instancia ante una aplicación extraterritorial del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Y le aclaro que yo soy entusiastamente a favor del diputado migrante, pero quisiera que usted analizara como jurista si estamos ante un caso de aplicación extraterritorial del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Ok, sí, desde luego que sí estamos en un caso de extraterritorialidad. La cuestión es que las facultades que en un momento dado se le pueden atribuir a un candidato migrante, pues obviamente es con el intercambio cultural, digamos, que tengamos de nuestros poderes legislativos. En el contexto de naciones, pues hay participación de los congresos a nivel internacional, tanto locales como federales. Hay encuentros de participación en donde pues hay intercambios culturales, ¿no? De forma de actuar, de forma de procesar las leyes, y yo creo que en este contexto, conforme lo marca la Constitución General de la República, ¿sí? Inmediatamente de que ingresa a nuestro país, pues gozará de los derechos y beneficios que le otorga la Constitución, ¿sí? Entonces, excepto que se tratara de un extranjero pernicioso, pues se le aplicaría el 33 constitucional, que no sería el caso, pero sí tendría las posibilidades y las facultades de todo ciudadano con las características que le pudieran proporcionar la convocatoria y los requisitos por el cual pudiera postularse como candidato migrante, diputado migrante.
Gracias por su respuesta. Es cuanto, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Consejero Edward Martín Regalado, por favor. Gracias, consejero Fernández. Buenas tardes. Maestro Barrita. Hola, buenas tardes, consejero. Aprecio su participación e interés en este proceso. Muchas gracias. Brevemente, me gustaría saber en su conocimiento y experiencia, ¿cuáles considera que son los principales delitos electorales? ¿Y cuál sería su propuesta como candidato a fiscal para combatir esos delitos electorales? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, en la práctica, quienes son susceptibles de cometer delitos electorales, lo vuelvo a reiterar, pues son los servidores públicos, los funcionarios públicos, los funcionarios electorales, los funcionarios partidistas, los ministros de culto religioso, que son los que reza el propio Código Penal Federal y el propio, la propia también Código, la Ley General de Delitos Electorales y la propia normatividad del Código Penal para la Ciudad de México. En términos generales, pues bueno, podríamos describir todas las conductas que de repente encontramos, pero los más comunes que pueden ser, uno, las personas que se presentan a votar con una credencial de la que no es el titular, ¿sí? Las personas que se presentan a alterar el orden en las casillas, las personas que se presentan con acarreo de votantes, ¿sí? Las personas que tratan de robar urnas, las personas que se encuentran en el exterior de las casillas haciendo proselitismo político, ¿sí? Ya fuera de los tiempos legales. Entonces, me parece, y obviamente la compra y coacción del voto que se está dando en las casillas, en los, digamos, inmuebles aledaños a las casillas, ¿sí? Hay casas en donde están repartiendo despensas, hay casas en donde están promoviendo el carrusel o el ratón loco, hay casas donde se están promoviendo la paga o dádiva de un voto intercambiando boletas electorales. Entonces, todo eso es muy importante y eso es lo que se aplica generalmente, ¿no? Entonces, por lo menos son los más comunes y más allá de los que de repente los funcionarios electorales puedan cometer al momento de estar realizando los escrutinios y cómputos de las casillas, pues también no falta el representante del partido o el funcionario electoral que quiera alterar los resultados electorales en esa casilla. Entonces, y así como ellos, se maximiza en los consejos distritales, en los cómputos distritales y se maximiza también en los órganos de los consejos generales de los órganos electorales locales, así como en el propio Instituto Nacional Electoral. Entonces, nadie puede quedar fuera de todas estas conductas típicas antijurídicas que pueden ser sancionadas por los ordenamientos legales. Entonces, la facultad de la Fiscalía es la persecución, decía yo, de manera puntual, tutelando el voto en todos sus aspectos, de libre, secreto, directo, personal, intransferible y además vigilante del adecuado desarrollo del proceso electoral. Es por ello que se necesita la prevención del delito y una cultura de la denuncia, pero también el acercamiento de unidades móviles con ministerios públicos debidamente capacitados en materia de delitos electorales y sobre todo con los delitos que se han promovido en esta última década para poder determinar todas las conductas típicas, ¿sí? Y estar atentos y vigilantes el día de la jornada electoral. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Barrita. Me llama la atención que muchos de los delitos que usted comentó son de los que tienen lugar comúnmente el día de la elección. Sí. Hay otros que incluso de alguna manera se ha tocado, quizá un poco con tiempo limitado, y me gustaría ahondar en el tema de los programas sociales. ¿Cómo evitar, primero, cómo está regulado, cómo está tipificado y sancionado cuando los programas sociales, los programas gubernamentales, se utilizan como un mecanismo de compra de votos? Y cómo evitar que eso suceda. Me gustaría oír sus comentarios al respecto. Sí, muchas gracias, consejero. En efecto, esta cuestión de los programas sociales es un gran tema que pues ha repercutido y ha tenido sus efectos para el voto clientelar. Entonces,
no sé, desconozco, me quedé como en 54 programas sociales que hay en la Ciudad de México y otros tantos que hay a nivel federal. La cuestión es muy importante que pues quien recibe pues un elemento de un programa social, ya sea en dinero o en especie, pues generalmente de repente son coaccionados con la promesa de que si no gana el partido tal o cual, pues ya no van a poder continuar con esa dádiva, ¿no? Con ese elemento que puede ser pues derivado de un programa social, ¿no? Entonces hay de programas de madre soltera, prepa sí, adultos mayores, bueno, etcétera. Son muchísimos los programas que se pueden manejar, pero aquí hay algo muy importante y que debidamente en el marco regulatorio, en el Código Penal, para la Ciudad de México, está debidamente sancionado en el artículo 356, me parece, y forman parte de esa sanción tan importante que tiene que ver con la cuestión, no solo que tenga que ver con programas sociales, sino también con la obra, con el servicio público, con la concesión, con alguna promesa de trabajo, con ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el ámbito público y que en realidad, pues sí, tiene una sanción muy importante. La otra cuestión es, ¿cómo podríamos evitarlo? En Dinamarca, si no mal recuerdo, hay una propuesta muy interesante. En sus elecciones, las personas que reciben un programa social no están facultadas para votar, no votan. Entonces, eso ayuda porque técnicamente en los programas sociales pudiera estar también ese problema, la compra y coacción del voto, ¿sí? Y digo, el caso podría ser atendible para efectos de que las personas que reciban un programa social, pues el día de la jornada estén limitados para votar. Pero bueno, es otra cultura, nosotros somos otra cultura, inclusive pues en otros países existe el voto obligatorio con sanción. En el caso de México existe, pero no es letra muerta. Y sin embargo, la suspensión por no participar en procesos electorales es hasta de 1 año y consagrado en el artículo 38 constitucional, pero la verdad es que no es tomado en cuenta. Entonces, lo que sí se requiere hacer es, a lo mejor no ir a esos extremos, pero sí estar vigilantes de que esos programas sociales y que quienes estén a cargo de la función pública que tiene a su cargo esos programas, pues obviamente capacitarlos para decirles que lo que está haciendo, porque puede ser para ellos normal, ¿sí? Hay mucha gente que desconoce que con su actuar puede estar cometiendo un delito electoral de esa naturaleza. ¿Es cuánto? Gracias, maestro Barrita. Muchas gracias, consejero Fernández. Muchas gracias. Por favor, consejera María Villegas Reyes. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro Barrita. Muchas Buenas gracias tardes, consejera. por su interés en participar en esta selección. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente. En estos momentos en los que nos encontramos, que atraviesa el país, de la pandemia y de este aislamiento, creo que muchos nos hemos dado cuenta de la importancia de los medios de comunicación, de las redes sociales, de cómo nos ayudan a tener contacto con las personas, inclusive en este momento. Usted, dentro del ensayo que nos hizo favor de enviar, habla de un programa de capacitación de sistema de atención ciudadano de Fiscatel, Fiscanel, página web, aplicación, que ya hay, ¿no? Pero ¿qué hacemos realmente? ¿Cómo hacemos para que realmente funcione? Para que las personas que sean víctimas o tengan conocimiento de un delito respecto a la materia electoral, tengan conocimiento, puedan hacer uso de esta y que funcione de forma eficaz y poderlo utilizar como una herramienta efectiva para la prevención de los delitos y para la persecución de los delitos? Gracias. Muchas gracias, consejera. Pues muy interesante su pregunta porque precisamente como usted bien lo ha dicho, las redes sociales puede ser
el órgano juzgador, digamos, en esta época, en donde me refiero a la época de pandemia, me refiero a esta cuestión de aislamiento, de hacinamiento, en la que la mayoría de los ciudadanos pudiera estar resguardados en su casa y no tiene otra opción más de entretenimiento que las redes sociales y la computadora o la tableta, y con los sistemas adecuados en Android o en iOS, ¿no? La cuestión es importante porque darle vida a una fiscalía para que tenga resultados eficaces y eficientes, pues sí, tiene que ver con eso. ¿Cuál sería la capacidad de un fiscal especializado en atención de delitos electorales al momento de promover, fíjese usted, las capacidades y las atribuciones de la propia fiscalía, al ponerla en hacerla armoniosa y amigable con los internautas, con todas aquellas personas que están atentos en Facebook, pero que de repente le aparece la página de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales con alertas sobre ciertas conductas que son tipificadas y sancionadas. Entonces, yo creo que es darle vida a esa cuestión de promoción y difusión, no solo de los delitos, sino también de la propia imagen de la propia fiscalía. Es decir, acercarle a la gente documentos muy simples, muy sencillos, en donde pueda manifestar los hechos de una conducta delictiva y después procesar su denuncia, ¿sí? En formatos muy amigables, digamos, a la ciudadanía, que no les sean difíciles, porque vivimos acartonadamente en un esquema que todavía tradicional, que se niega a pasar al sistema penal acusatorio, pero que sigue siendo lo tradicional documentito de largas fojas, en donde se tiene que establecer los generales y los hechos y el fundamento y etcétera, ¿no? Entonces, no podemos estar, si queremos agilizar estas denuncias, pues deberíamos hacer documentos más sencillos, más simples, cercanos a la gente, para que pueda presentar su denuncia. Obviamente, estarles mandando mensajes, haciendo cursos, haciendo conferencias, talleres, mesas redondas en materia de delitos electorales, que estén promocionándose continuamente en redes sociales, que se estén llevando a cabo, obviamente, cuando sea posible, pues también se puedan realizar de manera presencial, pero por lo pronto sí estar a la vanguardia en estos temas de redes sociales, manejar las redes sociales para que sean, porque como nos hemos dado cuenta, las repercusiones de las redes sociales ha sido bárbara, inmediatamente se ha politizado mucho la gente a través de las redes sociales, que han sacrificado inocentes y han pagado justos. Entonces, inmediatamente cualquier noticia en redes sociales de repente pues generan un boom, ¿no? Y yo considero que sí, las redes sociales deben ser un instrumento, digamos, de compañía de la fiscalía, de la futura Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales. Gracias. Es cuanto, Jorge. Gracias. 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 Bueno, nos quedan unos 8 minutos. Si algún consejero quiere hacer alguna pregunta adicional, o ya sería suficiente con las preguntas hechas y con las respuestas del maestro Barrita. Bien, si no la hubiera... adelante, consejera Arely. Muchas gracias. Maestro, usted ha referido en algunas ocasiones en su intervención la implementación de unidades móviles para poder atender directamente donde se estén cometiendo los delitos. Sin embargo, pensemos en esta fiscalía, y es parte de estas acciones, de las principales acciones de implementación que usted tendría en caso de resultar designado, pero una fiscalía en un contexto de austeridad también. Entonces, pensando estos dos factores, si pudiera concluir aquella inicial exposición sobre sus principales acciones, como esto de las unidades móviles, pero teniendo en mente el contexto de austeridad, ¿cuáles serían efectivamente estas primeras acciones que pondría en marcha? Gracias. Ok, bueno, en estos tiempos de austeridad en las que atraviesa no solo la Ciudad de México, sino el país, pues sí podríamos ver limitada la infraestructura material para poder llevar a cabo los ministerios públicos móviles. Sin embargo, en esta cuestión de la procuración de justicia, yo creo que no se debería de ahorrar, se debería invertir en la justicia.
Yo creo que lo más cercano que podríamos tener a las unidades móviles, podríamos establecer quizá un mecanismo de ministerios públicos que, digamos, por esta cuestión de austeridad, podríamos estarlos contratando para que y capacitando para que puedan hacer acto de presencia. Y digo, yo creo que hasta daría para más ministerios públicos, contratar más ministerios públicos que pudieran estar atentos el día de la jornada electoral en los diferentes puntos y distritos donde se pudiera estar realizando alguna situación delictiva, ¿no? En materia electoral. Yo creo que no es tanto que prescindamos de las unidades, de los vehículos, pero sí yo creo que daría mayor capacidad que pudiéramos tener una coordinación para la ciudad en donde se pudiera fraccionar la Ciudad de México y quizás distribuirla en unas 10 circunscripciones territoriales en donde podamos tener presencia de manera ya sea o con módulos en oficinas adscritas directamente, digamos, utilizar los ministerios públicos que ya están asentados en el territorio de la Ciudad de México. Entonces, ahí poner también en 10 oficinas estratégicas, poner ministerios públicos específicamente que atiendan los delitos electorales. Y yo creo que en esa medida podríamos ir abarcando y combatiendo los delitos electorales más cercanos a la gente. Entonces, la cuestión es muy importante y su pregunta es muy importante porque específicamente en los ejes de acción que tienen que ver con la procuración de justicia, pues obviamente tiene que ver con el respeto a los plazos procesales, ¿sí? A la economía procesal. Pues digamos que evitar la realización de medidas o requerimientos que no son exigidos legalmente, ¿sí? Sino apegarnos a lo que establece la norma. Y la transparencia, la publicidad de las audiencias y la comunicación de las sentencias que de repente se adoptan por la autoridad competente. De esto, pues se debe utilizar un lenguaje sencillo y claro, cercano a la gente, difusión a través de los canales establecidos y en los medios de comunicación, en las redes sociales que ya hemos comentado, con un trato igualitario, ¿no? A imputados, a víctimas, a familiares, con la presentación, con ministerios públicos que estén debidamente, como la pregunta que me hicieron, pues hacer puntualmente sus declaraciones patrimoniales y de interés, ¿no? Algo muy importante en los protocolos que estoy proponiendo para las tareas de la Fiscalía, pues es realizar un trabajo uniforme a través de, para la tramitación de expedientes, a través de elaboración de organigramas o flujogramas con reglamentos y manuales escritos en el que se distribuya de manera eficiente y justa las cargas, responsabilidades laborales entre el personal y se fijen los parámetros claros para la realización de las tareas de la Fiscalía. Y desde luego no podemos dejar de lado la capacitación y especialización permanente. Sí, eso debe ser permanente y no solo en el ámbito de las instituciones de la administración pública de la Ciudad de México, sino también en universidades y, ¿por qué no?, también en las sedes de los órganos jurídico colectivos que son los partidos políticos. Es cuanto. Muchas gracias. Pues creo que podemos dar por concluida esta sesión. Maestro Barrita, le agradecemos mucho su participación. Perdón, consejero, ¿podría dar un mensaje final? Sí, adelante. Muchas gracias. Bien, de esta forma pretendo darle vida a la administración de la justicia electoral, tutelando efectivamente el voto de ser universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible, pero también con la atención debidamente y procurando también el adecuado desarrollo de los procesos electorales en la Ciudad de México y estar pendientes del servicio público fundamental que le puede regresar la confianza a la ciudadanía de la Ciudad de México. Valga la redundancia, no cabe duda que queremos elecciones en paz, que supere los traumas del pasado, elecciones mucho más legales y transparentes, donde los delitos electorales sean cosa del pasado.
Veo una ciudad eficiente que facilita la iniciativa creadora y sobre todo que escucha a su gente. Una ciudad implacable con toda forma de corrupción, que vive feliz con su democracia, tolerante, con elecciones libres, modernas, ejemplares. Veo una ciudad que destaca por el buen desempeño de sus instituciones, por la capacidad de su gente, que se ha preparado para liderar esta nueva época, de gente exitosa y creativa, entusiasta y emprendedora, como lo son ustedes, consejeros, que han hecho importantes aportes en la designación del titular de la Fiscalía especializada para atención de los delitos electorales. Eso es lo que veo. Esa riqueza que requiere la Ciudad de México, que debe ser un ejemplo a seguir, no solo en el contexto nacional, sino también internacional. Concluyo con una de las más bellas expresiones de la justicia que quedó brillantemente consagrada en la exposición de motivos de la Constitución Federal de 1824. Sin justicia no hay libertad. Y la base de la justicia no puede ser otra más que el equilibrio entre los derechos de los demás con los nuestros. En el anhelo de hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, de marcar sus límites a las autoridades supremas, combinar estas de modo que su unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal. Arreglar la marcha legislativa poniéndola al abrigo de toda precipitación o extravío. Asegurar al Poder Judicial una independencia tal que jamás cause inquietudes a la inocencia, ni menos preste seguridades al crimen. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Entonces, damos por concluida esta sesión. Ok, muchas gracias. Agradezco toda su atención. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues me salgo, ¿verdad?